Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Reales 0205 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En este video retomamos el tema del derecho real de superficie, ¿ya? Y desarrollamos algo de lo que va a ser algunas críticas a esa definición clásica y un poco enrevesada que existe del derecho real de superficie, ¿no? De acuerdo a las definiciones tradicionales de ese derecho, ¿ya? En particular, hay dos puntos que implican algunos problemas que se tiene sobre este derecho en la práctica diaria, en la práctica jurídica diaria. ¿Ya? El primero es el tema de que el derecho de superficie solamente tiene 5 artículos en el Código Civil, ¿no? Se diferencia de los 27 artículos que tiene el derecho de usufructo, ¿no? Otro tanto que tiene el derecho de servidumbre, ¿no? Y obviamente el derecho real de propiedad, que tiene muchos más artículos en su regulación, tanto en el Código Civil como en otras normas. Ya cuando nos encontramos ante el derecho de superficie, tenemos solo 5 artículos y eso implica una regulación bien sucinta de varias problemáticas que, como les he mencionado en el anterior video, pueden implicar controversias de millones de dólares y de un montón de implicancia incluso hasta para la ciudad, ya en proyectos tan grandes como los que hemos mencionado en ese video. ¿Ya? Entonces, hay un primer problema ahí. Una cosa con la cual se encuentran, por ejemplo, abogados de todo nivel, practicantes, cuando van a redactar un contrato respecto de la Constitución o respecto de la transferencia de un derecho de superficie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero también con lo cual se encuentran arbitrajes y procesos judiciales al momento de tener que determinar cómo se resuelve de una manera u otra manera una controversia respecto del derecho de superficie, y también incluso la administración pública, cuando tiene que determinar si se inscribe o no un título en registros públicos, cuando tiene que determinar cómo debe ser la contabilidad y la tributación respecto de un proyecto que tiene involucrado un derecho de superficie. Todo ese conjunto de situaciones normalmente tiene el problema de que no hay mucha regulación sobre esta figura, ¿no? Si la consideramos como un derecho real independiente que debería tener sus propias reglas. Ya, ese es un primer lugar donde existe una gran problemática. Y un segundo problema, ¿no? Que son quizás los que quisiéramos de algún modo responder a ellos cuando estamos estudiando esta figura, es el tema de cuánto está centrado en la propia construcción y no en lo que justamente ya nosotros a estas alturas en el curso sabemos que es lo más importante en cuanto a la propiedad predial, que no es la construcción, no es la estructura física, sino es el espacio, ¿no? El derecho de superficie tiene dentro de su definición la posibilidad de uno ser titular de la construcción en propiedad separada de la propiedad del suelo, ¿no? Y eso nos haría pensar, ¿me sirve para algo esta construcción que tengo delante, esta construcción en azul, que son las paredes, los techos, las estructuras? ¿Me sirve de algo tener esa propiedad de la construcción, de la parte física de la propiedad predial para yo hacer mis actividades, ¿no? Si es que el propietario original se va a quedar con todo el resto del predio, que es básicamente el espacio que está arriba y abajo del suelo, ¿no? O más bien yo lo que necesito es algo que aparentemente el Código Civil no me da, que es no solo la construcción, sino el espacio que está contenido en esa construcción o el espacio que esa construcción me permite utilizar mejor. Podríamos estar justamente ante esa contradicción, ¿no? De que me han dado un derecho real que me implica el derecho sobre estas paredes, pero no me están dando el derecho sobre el espacio que yo necesito utilizar justo con esas paredes, ¿no? Que esas paredes, ese techo, esas vigas, ese piso me permiten utilizar, ¿no? Esa es una contradicción inicial que parece tener esa definición del derecho de superficie, que seguramente se puede atribuir a una visión de la propiedad predial que la tiene de esa manera, bueno, como aparece en la pantalla, una visión que no entiende la propiedad predial de una manera tridimensional, sino piensa en la propiedad predial como terrenos, ¿no? Como espacios planos, ¿no? Sobre los cuales hay una construcción, ¿no? Que es algo que justamente nosotros ya hemos cuestionado, teniendo en cuenta que la definición de la propiedad predial en el artículo 954 hace referencia al espacio encima o al espacio debajo del suelo, ¿no? Y de manera complementaria, secundaria y solamente utilitaria a la construcción, ¿ya? Todo esto, ¿no? Esta definición tradicional de la propiedad superficiaria como la propiedad sobre la construcción, ¿no? Se pone un poco en cuestión y justamente a eso vamos a ir, a una definición un poco más funcional, un poco diferente del derecho de superficie, con algunas normas que tiene justo el Código Civil, en esas pocas normas que tiene sobre el derecho de superficie, que dicen algunas cosas como las siguientes. Se dice, para empezar, que el derecho de superficie se extiende a las zonas del predio que son útiles al titular del derecho de superficie, ¿no? Sobre las cuales no hay una construcción. Por ejemplo, en el caso del Jockey Plaza,
Si dijéramos que solo el derecho de superficie implica un derecho de la construcción, yo tendría solamente esta construcción, esta otra construcción, ¿no? Estas partes que han sido edificadas con algunas determinadas estructuras, ¿no? Pero no podría entonces, yo como titular del derecho de superficie, usar todo el espacio alrededor, que es justamente el estacionamiento, donde no hay ninguna construcción, solamente es el espacio que se está utilizando para parquear los carros, ¿no? Eso tiene sentido, tendría sentido que yo pueda utilizar esta construcción, pero no tener la posibilidad de siquiera caminar para poder llegar a las construcciones, no tendría sentido, ¿no? Entonces eso justamente hace que haya ese artículo que básicamente lo que dice es que uno, cuando tiene un derecho de superficie, ese derecho que uno tiene se extiende a las partes no construidas que son útiles para utilizar la construcción. Ya eso nos hace pensar que acá entonces la definición que hace referencia a que el derecho de superficie es solamente una propiedad sobre la construcción es algo medio discutible, porque en realidad parece que el derecho de superficie implica más cosas, ¿no? No solamente el derecho a construir sobre lo ajeno, el derecho a la propiedad superficiaria sobre la construcción, sino también un derecho sobre el espacio que se encuentra alrededor en el sobresuelo que estoy utilizando, ¿ya? Ese es un primer punto. Un segundo punto que nos va llevando hacia otro entendimiento del derecho de superficie es el hecho de que también la regulación sobre este derecho en el Código Civil dice que si pasa algo con la construcción, si por ejemplo se destruyen estas construcciones, el derecho real de superficie no se pierde, el derecho real de superficie se mantiene. ¿Ya? Es por eso que en esa definición clásica se habla de un derecho de poder construir, ¿ya? Pero justamente eso es algo de lo que también abunda en esta segunda posición, en esta crítica al derecho de superficie en su definición tradicional, que es el tema de que claramente acá no estamos ante un derecho que solo recaiga sobre la construcción, ¿no? Que es a lo que se refiere la propiedad superficiaria en esa definición clásica. Acá el hecho de que incluso se destruya la construcción y todavía perviva el derecho real de superficie, nos hace pensar que en realidad el derecho de superficie no recae sobre la construcción, sobre el elemento físico, y no podría recaer tampoco porque, como hemos visto, lo que es útil para la utilización en la propiedad predial es el espacio que se encuentra por encima del suelo o el espacio que se encuentra por debajo del suelo. Entonces, esos dos elementos, ¿no? El hecho de que uno pueda utilizar el sobresuelo y no solo la construcción, y el hecho de que incluso si no hay construcción, sigue habiendo de derecho de superficie según el propio Código Civil, ya que en la definición clásica hace generar una definición media compleja y enrevesada que habla de la propiedad superficiaria, pero también el derecho a construir aparte, como dos elementos, e incluso quizás el derecho a tener espacios que no son la construcción, hace que haya una definición diferente, que es un poco más simplificada, pero que responde de mejor manera a cómo debe entenderse la propiedad predial en el caso de un derecho de superficie. ¿Qué dice esa otra definición? Dice básicamente que en este caso, en lugar de estar hablando o estarnos concentrando en la construcción, simplemente hay que entender que lo que es de utilidad, lo que le sirve, ¿no? Y lo que en buena cuenta se le está dando como derecho al superficiario, al titular del derecho de superficie, no es la construcción, que es lo que aparece en azul, sino simplemente un segmento de lo que nosotros ya conocemos, que es la propiedad predial, que sería básicamente este sobresuelo, ¿no? Estaría pasando algo como esto. Básicamente, ese segmento de la propiedad predial se le transfiere al titular del derecho de superficie, ¿no? Ya no se habla de un derecho a construir en terreno ajeno, ya no se habla de una propiedad superficiaria solo sobre la construcción, sino simplemente una propiedad sobre ese espacio que se encuentra encima del suelo, ¿no? También podría ser el espacio debajo del suelo, y justamente como el titular del derecho de superficie tiene ese espacio del sobresuelo, sobre ese espacio tiene todo el derecho a construir, ¿no? Y hacer su construcción ahí. Ya no se necesita entonces ese primer elemento de la definición clásica del derecho de superficie, porque el propietario del sobresuelo, que es el superficiario, dentro de su derecho de propiedad se encuentra también el atributo de disponer físicamente del bien, en otras palabras, modificarlo, construir en él, ¿no? Entonces, construye dentro de su espacio de propiedad el titular del derecho de superficie si es que tiene este derecho de esta manera. Y esa construcción es simplemente un instrumento, una herramienta para poder usar de mejor manera ese sobresuelo, ¿no? ¿Y cuál es la mejor muestra de que ese titular del derecho de superficie tiene un derecho sobre el sobresuelo? El hecho de que incluso, como decíamos hace unos momentos, ¿no? El propietario del sobresuelo tiene derecho a utilizar no solamente el espacio contenido dentro de esa edificación, sino también el espacio alrededor, ¿no? Y también la posibilidad de que si pasa algo con la construcción, igual puede utilizar ese derecho de propiedad que tiene sobre el sobresuelo.
¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, la definición se hace un poco más simple y consiste en lo siguiente: el derecho de superficie es en realidad una forma de derecho de propiedad, no es un derecho real distinto, sino simplemente una modalidad del derecho de propiedad, una modalidad similar a lo que vimos en cuanto a la copropiedad, una modalidad similar a cuanto a lo que vimos en el caso de la propiedad horizontal, ¿ya? Una modalidad de la propiedad primero, pero que se caracteriza por dos temas. Uno, el tema de la separación, y dos, la temporalidad. La separación porque, igual que en la propiedad horizontal, es una propiedad especial porque te permite separar lo que inicialmente, según las reglas normales de la propiedad predial, pertenece a una sola persona, ¿no? La propiedad superficiaria, ¿no? O el derecho de superficie permite tener la propiedad del sobresuelo o la propiedad del subsuelo, ¿no? O la propiedad del sobresuelo y el subsuelo, pero siempre separado del suelo, que siempre se queda en el propietario original. En eso consiste la separación y es una excepción a las reglas normales de la propiedad predial, primero, ¿no? Y lo segundo es que es una propiedad que tiene la característica de ser temporal, por un determinado plazo que puede llegar hasta 99 años. En eso consiste básicamente esta definición alternativa a la definición clásica del derecho de superficie. En lugar de hablar de una composición del derecho a construir en terreno ajeno, de un derecho a tener en propiedad separada la construcción, e incluso de poder utilizar las partes no construidas, que es una definición, digamos, de varios elementos que complican un poco el entendimiento de la figura. La otra definición básicamente dice: el derecho de superficie es simplemente una modalidad de la propiedad que tiene la característica de permitir la separación de este sobresuelo en titularidad del superficiario y de ser temporal por un plazo específico. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? Lo que se encuentra detrás de este tema es el hecho de los dos problemas que les mencionaba al comienzo de este video. Primero, el hecho de estar centrándonos equivocadamente en la construcción, ¿no? Que como ven en esta segunda definición, ya eso se corrige más porque simplemente ahí se está diciendo que se tiene la propiedad sobre el sobresuelo, y el sobresuelo es justamente el espacio, es un espacio determinado, y eso es justamente lo que es útil en el caso de la propiedad predial. Entonces, resolvemos ese primer problema de centrarnos equivocadamente en la construcción, que es solamente un elemento secundario. Y lo segundo es que también resolvemos el otro problema práctico de la falta de normas respecto del derecho de superficie. No solo tenemos 5 normas si es que lo consideramos bajo la definición clásica, pero si consideramos el derecho de superficie bajo esta definición más funcional, vamos a tener ya no solo esas 5 normas, sino todas las normas que existen en el ordenamiento jurídico respecto del derecho de propiedad, porque si decimos que no es un derecho real menor el derecho de superficie, sino es una modalidad de la propiedad, entonces a esa modalidad de la propiedad aplican todas las reglas en el ordenamiento jurídico que se refieren al derecho de propiedad, ¿no? Entonces ya con eso tenemos una respuesta para cuando algún abogado está tratando de elaborar qué contrato es el que debo de yo redactar al momento de hacer una transferencia del derecho de propiedad. ¿Qué contrato será? La compraventa, porque la compraventa permite transferir la propiedad de un bien, ¿no? A cambio de un precio. ¿Qué está pasando cuando uno transfiere el derecho de superficie? Está transfiriendo la propiedad del sobresuelo a cambio de un precio. Entonces ya tienes un conjunto de normas en el Código Civil que regulan ese contrato y ya es un contrato típico, ¿no? Ya respondes a ese vacío, ¿no? Más todavía funciona eso cuando estás hablando de entidades públicas. Ya queda claro con eso, entonces, cómo debe tributar un esquema que tenga un derecho de superficie. Por ejemplo, la municipalidad debería cobrarle un impuesto predial al titular del derecho de superficie, ¿no? Porque tiene la propiedad del sobresuelo. Entonces, de nuevo, se resuelven una serie de controversias que quizás a falta de normas, un tributarista podría haber tenido como problemas, ¿no? Y un último ejemplo es el caso de la ley 29090, que se refiere a las licencias de edificación. No necesariamente queda claro si es que un titular de un derecho de superficie puede pedir una licencia de edificación. En realidad, en las municipalidades lo que le van a pedir es un contrato con el propietario para que demuestre que tiene el derecho de construir, ¿no? Mientras que si entendemos entonces el derecho de superficie como una propiedad sobre el sobresuelo, ¿no? Simplemente el superficiario tendría que ir a la municipalidad y decir: yo pido licencia para construir. ¿Usted es el propietario? Sí, soy el propietario del sobresuelo y la construcción se va a encontrar en ese sobresuelo. Entonces tengo derecho a construir ahí y no necesito ningún otro documento que me acredite con algo adicional, porque ya las normas sobre construcciones hablan de que el propietario tiene derecho a pedir licencias de edificación. Ya, entonces eso es un poco de las consecuencias que vienen de tener esta definición un poco más simple, ¿no? Y que hace referencia al derecho de superficie como una modalidad de la propiedad. Y un último ejemplo que se ha visto y que ha generado controversias
en la práctica es el tema del derecho de subsuperficie, que lo mencionamos más temprano, ¿no? Que es el tema de que hubo una controversia, ¿no? Esto se produjo justamente en el caso del Jockey Plaza, que se refería a la pregunta de si los titulares del derecho de superficie del Jockey Plaza podían dar a su vez una parte de su derecho, ¿no? Un derecho, digamos, derivado del suyo a favor de alguien, a favor de, por ejemplo, los que tienen esta clínica, o por ejemplo, a favor del grupo económico que tiene el Sodimac, el Totus, que están hacia este lado del centro comercial, ¿ya? Lo que querían darles a ellos era un derecho tan fuerte como su propio derecho de superficie, ¿no? El operador del centro comercial tiene un derecho de superficie que, como hemos dicho, tiene dentro de su composición un derecho de propiedad sobre las construcciones. Entonces, estos operadores de estas otras entidades también querían tener un derecho igual de fuerte quizás para obtener un financiamiento, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿el superficiario, el titular del derecho de superficie, puede constituir a su vez un derecho de subsuperficie a favor de alguien que va a pasar a tener la propiedad sobre las construcciones en ese espacio que están dando en subsuperficie, ¿no? Y hubo una serie de controversias y problemas, ¿no? Justamente porque todo esto se estaba entendiendo bajo la definición tradicional de la superficie, ¿no? Entre otras cosas, uno de los temas que se les observó fue el tema de que la subsuperficie, ¿no? Sería un derecho real nuevo y como nosotros estamos en un sistema bajo el cual los derechos reales están regidos por el numerus clausus, no es posible crear un nuevo derecho real, entonces no es posible, es inválido constituir un derecho de subsuperficie, ¿no? Eso es una de las posiciones o una de los cuestionamientos que hubo a ese esquema del derecho de subsuperficie. ¿Ya? Todo ese debate jurídico tuvo, entre otras soluciones, una que justamente demuestra un poco de lo absurdo que implica entender la definición del derecho de superficie bajo la definición clásica, que implicó que los operadores del centro comercial lo que hicieron fue crear un nuevo suelo, que era una losa elevada un poco sobre el nivel normal del centro comercial, ¿no? Entonces, cuando ustedes alguna vez vuelvan a ir al Jockey Plaza después de la cuarentena, verán que hay varias partes en el centro comercial, que hay una vereda elevada sobre el nivel de lo que es el nivel del centro comercial, ¿no? Eso es, y eso se encuentra también hacia el lado de Totus y Sodimac, ¿no? Eso es, dijeron, un nuevo suelo, pero que se encuentra encima del suelo original. Y ese nuevo suelo, ¿a quién le pertenece? Le pertenece al titular del derecho de superficie, no del centro comercial. Entonces, como ya hay ese nuevo suelo, sobre ese nuevo suelo yo puedo constituir un derecho de superficie o un derecho de subsuperficie a favor de alguien, ¿no? Que será el titular de esta clínica o el titular de las construcciones del Sodimac o del Totus y demás. A toda esa elaboración complicada se tuvo que llegar por este tema de que el derecho de superficie implica esa suerte de definición compleja que tiene actualmente este derecho, ¿ya? Si uno lo viera con los ojos de lo que hemos hablado, sería un poco más simple. Simplemente uno tiene la propiedad del sobresuelo, ¿no? Y si alguien quiere tener un derecho así de fuerte sobre esta zona del sobresuelo, que podría ser Sodimac, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es mi cubo de propiedad o mi cubo de espacio, que lo tengo yo como titular del derecho de superficie, se lo puedo transferir, ¿no? De modo que a partir de este punto hacia la derecha, el titular de ese derecho de superficie es Sodimac, mientras que el titular de acá para la izquierda soy yo, ¿no? Y listo, porque la idea es que si yo soy como superficiario titular de todo este sobresuelo, tengo todo el derecho a una parte de este sobresuelo, transferirlo por todo el plazo temporalmente a favor de alguien, ¿no? Entonces, esa subsuperficie que implicó la construcción de una nueva losa, de un nuevo suelo, simplemente con esta definición, se centra en que yo tengo este sobresuelo y parte de ese sobresuelo se lo puedo transferir a quien quiera de la manera en que yo quiera. Entonces, la subsuperficie en este esquema es simplemente que yo tengo mi propiedad sobre el sobresuelo y puedo vender parte de ella, ¿no? Así como tengo un terreno y puedo vender una parte de mi terreno, también puedo vender parte de mi sobresuelo y eso es un contrato típico, súper conocido, que no tiene ningún problema con el hecho de estar creando un nuevo derecho real, que son las controversias jurídicas que ocasionó ese otro esquema. Ya, entonces ese es otro ejemplo de cómo en realidad se puede entender el derecho de superficie de otra manera y que como ven es una aplicación directa de los conceptos y de los entendimientos que ya fuimos desarrollando durante el ciclo respecto de la propiedad predial. Igual el debate entre la definición clásica y la definición funcional del derecho de superficie que les he presentado ahora y que también está en los materiales de esta semana, los podemos discutir con ustedes en la videollamada para ver cuál es la que nos hace más coherente
coherencia y cuál es la que nos parece que responde mejor a los problemas de orden práctico que se presentan respecto de este derecho real. Ya, entonces lo dejamos ahí y nos vemos en el siguiente video en el que vamos a ver la servidumbre. Ya, adiós.